Muy buenas tardes, compañeros de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo que estoy cursando se llama Juicio de Amparo 2. El nombre del reto es el reto 6, Litigio Estratégico. El nombre de mi asesora es la licenciada Rosa María Olivares Sánchez. Mi nombre es Samara Salomón Negrete. El número de mi matrícula es la 2201-7233, la fecha de elaboración es el día 5 de septiembre del año 2024. A continuación, voy a leer las instrucciones que nos dicen: instrucciones. Una vez analizada la información y que elijas una de las opciones de acuerdo con el tema de tu interés, elabora un video que contenga lo siguiente. Por medio del presente video, intentaré reforzar lo que presenta el litigio estratégico en temas como la discriminación como medio para la protección de los derechos humanos y la evolución de esta con la construcción teórica de la clínica de litigio, tras la publicación en 1931 por el famoso Jerónimo Frank, en donde exponía cómo las normas de las que están conformado el sistema legal no se derivan siempre de decisiones racionales, pues es común encontrar contradicciones entre preceptos legales, lagunas, ambigüedades o vaguedades. Siendo así que en el transcurso de los años ha ido evolucionando esta teoría con saltos mayor como el de 1978 y hasta la actualidad, en la cual a través de esta teoría se busca que a través del litigio estratégico, o también llamado litigio de impacto en derechos humanos, está compuesto de acciones y de actividades jurídicas encaminadas a garantizar la jurisdicción de los derechos humanos ante las modificaciones estructural de la norma y procedimiento del derecho interno a efectos de abarcar con un caso o situación puntual un cambio legal con implicaciones sociales extensas. Inciso A. ¿Cuál es la relación del derecho a la no discriminación con el litigio estratégico? Su respuesta. El litigio estratégico, la búsqueda de satisfacer por una parte estas aspiraciones de transformación legal y el impacto social, pero también y sobre todo avanzar en la protección de los derechos de las víctimas implicadas en el caso, conlleva seleccionar y llevar a casos ante la Corte con el fin de crear cambios amplios en la sociedad. Las personas que optan por el litigio estratégico quieren una decisión, resolución o sentencia positiva que avanzará en la protección de los intereses de las víctimas. Con esto permitirá reforzar legales adecuadas y beneficiarias en el futuro a personas en igual de situación, estableciendo así antecedentes que al usar la ley para dejar una señal duradera que más allá de ganar un caso en particular, realiza cambios de las normas y estructuras sobre los abusos y violaciones graves a los derechos humanos. Estos patrones que ejemplifican el caso puntual y las alternativas de superación deben resaltar la obligación del Estado para avanzar efectivamente con el cumplimiento de sus compromisos, tanto nacionales como internacionales. Por lo anterior, hoy resulta de absoluta pertinencia echar mano de la caja de herramientas que nos provee el marco jurídico interno y el derecho internacional, particularmente considerando que ahora las y los litigantes tienen en sus manos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, así como criterios cuyo benignidad es innegable. Como ejemplo, vamos a poner el caso expuesto en el cual concluye en el precepto 334 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, de Ocampo,
visto desde la perspectiva de los derechos de los menores de edad que nacen en el seno del matrimonio homosexual de dos hombres y desde el enfoque de los derechos de las personas del mismo sexo que conforman este vínculo legal, resulta inconstitucional por limitar sus ámbitos de protección para efecto de la Constitución para quienes tienen un hijo dentro del matrimonio y al principio de verdad biológico, pues ellos desconocen la realidad de esas personas cuyo derecho se conforma unión familiar cimentados en el matrimonio homosexual deben ser protegidos en igualdad de condición, que cualquier otra forma legal resulte inconstitucional por limitar su ámbito de protección para efectos de la Constitución de la filiación jurídica a los criterios de prevalencia de distinto género de quienes tienen un hijo dentro del matrimonio y al principio de la verdad biológica, pues ellos desconocen la realidad de esas personas cuyos derechos conformen de la unión familiar cimentados en el matrimonio homosexual deben ser protegidos en igualdad de condición, que cualquier otra forma legal resulta inconstitucional. Mi conclusión. En conclusión, como se menciona a través de los derechos humanos, se ha establecido que un recurso como es el litigio estratégico o litigio de impacto no solo busca el ganar un caso en particular, sino que busca casos de alto impacto y a través de ello lograr la generación de cambio y fijación de la forma estructurales en las normas procedimientos del derecho en efecto, para abarcar desde el caso hasta una situación puntual que realice un cambio legal que implique acciones sociales extensas para los casos subyacentes o similares con el cual se facilitaría el ordenamiento jurídico, beneficiando a futuro a personas en igualdad de situación. Primero en su nivel y zona nacional y posterior en zona internacional. Ejemplo, de un caso de litigio estratégico en México se dio en Oaxaca ante el sindicato de la comunidad, quien es el que resulta los conflictos, es quien resuelve los conflictos internos. Acude doña Margarita, quejándose ante dicho autoridad de que un burro que presentaba en el acto propiedad de don Macario se había soltado y le ocasionó importantes daños en su cosecha de maíz. La autoridad de inmediato mandó a comparecer a don Macario, quien admitió que el burro era suyo. La autoridad ordenó que acudieran todos a verificar el daño al sembradío. Una vez confirmado, escuchó a las partes resolver que el señor Macario le pagara con 3 máquinas 18 de maíz a doña Margarita. Don Macario solicitó un tiempo para cubrir este pago, ya que el maíz estaba escaso en esa región. Doña Margarita entonces pidió que se respetara su derecho de tener al animal hasta en tanto se le cubriera su pago, ya que esa es la forma en la que se procede en estos casos, para asegurar el cumplimiento, por lo que la autoridad resolutora le reconoció y respaldó su derecho. Así, transcurrió el plazo de don Macario, no cubrió la deuda que había contraído como sanción y necesitaba a su burro para trabajar del campo, por lo que un sobrino suyo, estudiante de la carrera de Derecho, lo asesoró para que acudiera a denunciar a doña Margarita al sindicato del pueblo. Fue así que se inició averiguación previa en contra de estos sujetos por los delitos de abigeato y abuso de autoridad, por lo que fueron considerados y procesados dentro del sistema normativo de la comunidad. La resolución que emite el sindicato fue legítima, debido a que el encargado de la administración jurídica así procedió. Además de resolución, apegada en forma a la resolución que se aplica en estos casos. Por otra parte, doña Margarita también es asistida de razón a ejercer el derecho de retención reconociendo a la comunidad. Este argumento
se robustece en el mantenimiento constitucional y su fundamento legal es el ámbito internacional que se encuentra reconocido en los derechos a favor de los pueblos indígenas, que establece de manera imperativa que deberá tomarse medidas para garantizar que los miembros de dicho pueblo puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles para ello interpretaciones u otros medios eficaces. Asimismo, durante el proceso todo personal acusado de un delito y en particular los indígenas tienen derecho de plena igualdad como garantizar mínima de ser asistidos gratuitamente por el traductor o intérpretes. Esta estrategia para hacer valer este derecho a impugnar traducciones inadecuadas dada de la importancia de hacer efectivos los derechos a la tradición, interpretación, cultura, derecho a que sea tomada en cuenta sus costumbres específicamente culturales, derechos consuetudinarios, sistema normativos, en un estado plurinominal, toda actuación que se hiciere sin la asistencia del traductor y que por falta de esta formalidad se causare algún perjuicio a alguna de las partes se anula. Gracias por su atención.